Dios les bendiga mucho, les habla su servidor, Enzo Soria. Saludos para todos los hermanos y los amigos que están mirando este video. Muchísimas bendiciones para todos. Bueno, hoy vamos a tratar un tema. ¿Existen los extraterrestres según la Biblia? ¿Será que hay vida en otros planetas? ¿Qué nos enseña la Biblia respecto a esto? ¿Será que existirá alguna raza igual a la nuestra o incluso superior en algún planeta de nuestro sistema solar o en algún planeta de algún sistema solar muy lejano, en alguna galaxia muy lejana en el universo, millones de años luz? ¿Existirá en algún planeta del universo vida sacando nuestro planeta? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a este tema? ¿Será que la Biblia nos puede decir de este tema, acerca de este tema? ¿Será que la Biblia tiene algo que enseñarnos? Pues vamos a verlo ahora mismo. Bueno, primero que nada tenemos que entender que todo fue creado por Dios. Que no los vaya a engañar ese aparato de pesas. Regularmente no suelo hacer ejercicio, así que no se engañen por ese aparato que está ahí atrás. Hoy estamos en un estudio, o un lugar, mejor dicho, diferente. Bueno, primero que nada tenemos que entender que todo fue creado por Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Todo lo que existe, todos los seres que existen fueron creados por Dios. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Salmo capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Otras versiones dicen la expansión, porque esa palabra firmamento en el hebreo justamente también hace referencia a la expansión, o sea que la expansión universal, el firmamento del universo, anuncian lo que ha sido la obra de la creación de Dios, porque todo el universo fue creado por Dios. Pero no solamente la creación material fue creada por Dios, sino que también la creación inmaterial, porque la Biblia nos habla de que existe tanto el mundo material como el mundo espiritual, que también vamos a hablar un poquito más adelante en el video. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, hablando acerca de Cristo, quien es Dios también, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, y dice: sean tronos, dominios, principados, potestades. Entonces, tanto la creación material como la creación inmaterial fueron creados por Dios. Ese es el primer punto que tengo que entender. Ahora, hablando acerca de la creación material, o sea, de lo que compone el universo material, dejando de lado el mundo espiritual, dice la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 1, versículos 26 y también 27, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto es muy importante entenderlo, que nosotros no somos iguales a los animales, sino que nosotros fuimos hechos a semejanza de nuestro Creador. ¿Qué significa esto de ser creados a imagen y semejanza de Dios? Que nosotros tenemos, a diferencia de los animales, la capacidad de razonar, que nosotros tenemos la capacidad de desarrollar una comunión con Dios, que por ejemplo no la puede hacer un perro, por ejemplo, cualquier otro animal. Un perro no puede diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Un perro no puede orar, no puede tener comunión con Dios, no pueden los animales construir cosas, no pueden hacer, porque no tienen la capacidad que tenemos los seres humanos, porque nosotros fuimos creados, somos seres con capacidades, con raciocinio y con la capacidad no solo de construir cosas, de crear cosas, sino que también de tener una comunión personal con nuestro Creador. Por eso es que fuimos hechos a su imagen y semejanza, y no los animales. Esa es la diferencia entre nosotros y los animales. Ambos fuimos creados por Dios, pero nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Ahora, cuando el hombre pecó, en el momento en que el hombre decidió desobedecer a Dios, vino maldición sobre toda la creación. No solamente sobre el ser humano, sino que sobre todo el planeta Tierra y también sobre el universo. Dice la palabra en la carta
a los Romanos capítulo 8 versículos 21 y 22, porque toda la creación misma será libertada de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. En otras palabras, nosotros podemos ver que toda la creación sufre, nosotros vemos que el planeta se va desgastando, nosotros vemos la física nos enseña, la ley de la termodinámica, que la energía del universo cada vez va en desgaste. O sea que por lo tanto nosotros podemos ver cómo el universo entero se va desgastando y cómo toda la creación sufre justamente por causa del pecado del hombre. Nosotros vemos los mismos animales que mueren también, no solamente el ser humano, porque justamente el ser humano era... justamente Dios le dio al hombre el señorío de toda la creación. Y cuando el hombre cayó, toda la creación justamente fue sujeta a la maldición del pecado del ser humano. Ahora bien, la Biblia dice claramente que toda la creación gime y que toda la creación está con dolores de parto. Parafraseándolo, toda la creación está sufriendo. Lo cual significaría que si existiese algún tipo de vida en algún planeta muy lejano, en una galaxia muy lejana, eso significa que esos seres tienen que estar sufriendo como nosotros, porque repito, todo el universo entero, toda la creación, la ley de la termodinámica enseña que la energía del universo se está apagando hasta que llegue un momento que se apague por completo y todo el universo entero se va a apagar. Entonces eso significa que ellos también tienen que estar sufriendo. En el caso de que existiese vida en otros planetas, de que existiese una raza con raciocinio, así como nosotros los seres humanos, sí o sí tendrían que estar sufriendo. Ahora la pregunta es, si ellos, que obviamente fueron creados por Dios, están sufriendo por causa de nuestro pecado, ¿no sería acaso Dios injusto en hacerlos sufrir por el pecado del ser humano? Repito, si existiese en algún otro planeta lejano algún tipo de vida con raciocinio como nosotros, con capacidades como nosotros, y que esté sufriendo por causa de nuestro pecado, ¿no sería acaso eso injusto? ¿Ustedes creen que Dios crearía una raza y la culparía por el pecado que hicimos nosotros? Ahora, alguno me dirá, bueno, pero ¿y qué pasa si ellos también pecaron contra Dios? Bueno, si ellos pecaron contra Dios, también tendríamos un problema, porque la palabra dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 27, que Cristo solamente murió una vez y para siempre, y fue en esa cruz del Calvario, hace aproximadamente 2000 años, justamente para pagar por nuestros pecados, por los pecados de todos los seres humanos, para que todo aquel que reconozca que es pecador y crea en Él como su Señor y Salvador personal, pueda tener vida eterna. Así que si no te has entregado a Cristo, por favor, ábrele tu corazón, acéptalo como tu Señor y Salvador personal, para que puedas tener acceso a una comunión con Dios que empiece desde ahora y tenga continuidad en la eternidad con Él, en su reino para siempre. Ahora, el tema al que quería ir es, si Cristo murió una sola vez y para siempre y fue aquí en la tierra para pagar por nuestros pecados y ellos pecaron contra Dios, entonces Dios no sería injusto en dejarlos, en simplemente hacerlos a un lado. Simplemente vino a morir por el ser humano, vino a pagar por el ser humano y simplemente a ellos pues los dejó de lado, pues que mueran en sus pecados y ya, y no hizo nada para salvarlos. ¿Verdad que no tiene sentido esto, mis hermanos? Entonces, si ellos existen y no pecaron, están sufriendo por causa de nuestros pecados y están bajo maldición por causa de nuestros pecados. Y si ellos existen y sí pecaron, pues simplemente Dios vino a salvar al ser humano, pero simplemente a ellos los dejó de lado. Entonces podemos ver, mis queridos hermanos, que no tiene lógica ni tiene ningún sentido creer que Dios creó algún otro tipo de vida
en algún otro planeta muy lejano para simplemente, los creó simplemente para que sufrieran y ya está, y murieran y se perdieran y listo. Porque obviamente no hay vida en otros planetas, mis hermanos. La Biblia no nos da ninguna razón para creer que exista algún tipo de vida en algún planeta muy lejano, en algún planeta lejano, cercano o en ningún planeta del universo, sino que al contrario, la Biblia nos da razones para creer que no la hay, sino que el único planeta en el cual Dios centró la vida es en este planeta, en el planeta Tierra. Ahora, bien, pero entonces eso significa que los extraterrestres no existen. Pues no, no significa que los extraterrestres no existen. De hecho, déjame decirte que los extraterrestres sí existen. Y me vas a decir qué, pero no me acabas de decir que no hay vida en otros planetas. Bueno, mi querido hermano, la palabra extraterrestre significa todo aquello que no es terrestre, o sea, todo aquello que no pertenece al planeta Tierra. Y la Biblia sí nos enseña que existen seres que no pertenecen a este planeta Tierra. Recuerdan que al principio del video les hablé que existe el mundo material y el mundo espiritual. Bueno, veamos qué dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, no tenemos lucha contra seres humanos, hablando de los cristianos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y luego termina diciendo que habitan en las regiones celestes, o sea, en las regiones celestiales. Y la palabra nos dice, por poner un ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4, el apóstol Pablo tuvo un arrebatamiento, o sea, fue arrebatado al tercer cielo, que es el paraíso. La Biblia nos enseña que existen 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera terrestre. El segundo cielo, que ya está por encima del Sol, de la Luna y de todas las estrellas, al cual ya es imposible de llegar científicamente, es el cielo del espacio exterior. Y el tercer cielo, que ya está por encima de todo eso, por encima de este universo material, es justamente el cielo de Dios, el paraíso donde habita Dios con sus ángeles, querubines, serafines, arcángeles y con todos aquellos que murieron en Cristo Jesús. Y bueno, y vaya a saber qué seres más habrá que no conozcamos. Pero esos seres justamente no pertenecen a este planeta Tierra, así que por lo tanto serían extraterrestres. Y también la Biblia nos dice, hablando acerca de Satanás y todo su ejército, que en algún momento estuvieron en el cielo con Dios cuando se rebelaron contra Dios, Dios los echó del tercer cielo y ahora habitan en las regiones celestes, o sea, del segundo cielo, del espacio exterior, hacia abajo. Entonces, sí existen extraterrestres, pero no son marcianos, no son jupiterianos, no son venusinos, ni habitan en ningún planeta, sino que son seres espirituales que habitan desde el espacio exterior hacia el planeta Tierra. Ahora, pero ¿qué hay de las experiencias que algunas personas tuvieron, de que han visto naves espaciales, o incluso hay testimonios que afirman haber visto extraterrestres, que afirman haber visto con sus propios ojos los alienígenas, hasta dialogado con ellos, etcétera? Bueno, obviamente puede ser que simplemente sean personas que quieran publicidad, pero también puede ser que sea real, porque estos seres de los que acabo de mencionar, estos seres espirituales contra los cuales tenemos lucha, justamente pueden hacer manifestaciones sobrenaturales. Incluso podemos ver en el caso del rey Saúl, cuando consulta con la bruja, podemos ver que dice la Biblia que se les apareció el profeta Samuel, que sabemos que no era el profeta Samuel, sino que era un demonio haciéndose pasar por el profeta Samuel. Y entonces podemos ver cómo hasta estos seres espirituales, estos demonios, pueden hasta incluso tomar apariencia hasta de una persona fallecida y también obviamente pueden tomar apariencia de un alienígena, justamente con el propósito de engañar a la humanidad. Quiero que entiendas, mi hermano, con este video que Satanás quiere que creas en cualquier cosa menos en el Evangelio, y él va a tratar de hacer hasta lo imposible por engañarte para que no creas
en el Evangelio, para que no creas en la palabra de Dios, sino que creas en extraterrestres, en energías, en qué sé yo, si te podés volver ateo, pues mejor para él todavía. Él te ofrece millones de filosofías, millones de creencias, que creas en San Cono, que crean en San Expedito, que creas en lo que sea que quieras creer, menos en el Evangelio, él va a estar conforme y va a tratar de buscar la manera de que vos tengas una creencia, pero que no sea el Evangelio. Y justamente los extraterrestres es una de las tantas mentiras que se ha inventado Satanás justamente para que el ser humano no crea en el Evangelio. Quiero que se entienda eso. Además, ya cada vez estamos entrando más y más al tiempo del fin, ya cada vez estamos más cerca y sabemos que Jesucristo viene justamente otra vez. Y dicho sea de paso, si Dios quiere, obviamente, voy a subir un video hablando acerca de la venida de Cristo, de si el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida, si son dos eventos diferentes o si es un mismo evento. ¿Será que Cristo viene por su iglesia a llevársela al cielo mientras la tierra sigue funcionando? ¿O será que la venida de Cristo es simplemente la venida de Cristo a la tierra y el arrebatamiento y la segunda venida son simplemente un mismo evento y cuando Cristo viene ya se acaba todo? Bueno, voy a hacer un video hablando acerca de esta doctrina y voy a hacer un análisis tanto bíblico como histórico también de esta doctrina, si Dios quiere, por supuesto. En un próximo video voy a estar tocando acerca de este tema. Bueno, por lo demás, quiero que entiendan eso. Ya cada vez estamos más cerca del fin y Satanás tiene que de alguna manera inventarse creencias nuevas para que la gente crea en ellas y así no se acerque al Evangelio. Ese es el propósito del enemigo. No te dejes engañar. Busca a Cristo, síguele a Él, aférrate a su palabra y ten una comunión personal con Él. Dios te bendiga muchísimo. Te saluda, como siempre te digo, tu hermano y tu amigo y también tu servidor, Enzo. Bendiciones.